Vamos a buscar Isaías 29, versículos 1 al 8. Isaías 29, del 1 al 8. El texto se llama Ariel y sus enemigos. Vamos a leerlo juntos. Dice: ay de ti, Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en la apertura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran torbellino, con tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como fuego de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Siéntese, por favor, hermanos. Pues hoy tenemos un texto muy completo. Siempre es muy importante ver cada palabra, cada versículo, cada porción de lo que vemos como un párrafo. Y bueno, pues tenemos un mensaje para Israel y un mensaje para sus enemigos. Recordando que estaban en el 750 a.C. Isaías profetizando, advirtiendo que si no se arrepentían vendría juicio. Pero lamentablemente pues no se arrepintieron y vino el juicio de Dios. Es interesante ver la palabra Ariel, porque Ari en hebreo quiere decir león, león. Cuando se añade una i en hebreo es posesivo, o sea, es mi. Y cuando dice Eri es una de las palabras que se traduce Dios. Entonces Ariel es como mi león de Dios. Mi león de Dios traduce al español. Es interesante porque es una palabra que expresa lo que Israel no es. En ese momento, infieles, con la idolatría, lejos de Dios, pues no eran como un león, definitivamente, ¿no? Imagínense esta imagen de una bestia, un depredador tan fuerte como es un león. Debían ser, pero no eran. Entonces, es una palabra así como un poquito de llamada de atención, como diciéndoles, ustedes debían ser un león de Dios y no son, porque están lejos, porque están descuidados, porque están en otras cosas. Este pasaje señala el pecado de Israel. Como muchas partes de Isaías dice, bueno, son idólatras, se han apartado de Dios, no están buscando las cosas de Dios como debían buscarlas, pero también es un amor que corrige. Recordamos que el amor de Dios es perfecto y es un amor que corrige. Porque a lo mejor en nuestro contexto cultural pensamos que el amor no corrige. Mucha gente piensa que si amamos a una persona nunca hay que decirle nada. Ahora que tenemos esta generación de cristal, ¿no? Se dice, bueno, no le puedes decir nada porque se enojan, se molestan, no le puedes decir absolutamente nada. Pero la palabra de Dios siempre, el amor corrige. Dios nos ama y nos quiere corregir. Y vamos a hablar de dos disciplinas, nada más son 8 versículos, 2 disciplinas para Israel. Cómo Dios castiga. Y recordamos que la palabra disciplina quiere decir literalmente poner bajo tensión. O sea, Dios nos pone en una situación de presión para que nos corrijamos. No es relajado, es lo contrario, ¿no? Es así, una presión que corrige o una presión que nos lleva a donde Dios quiere que estemos. A veces tenemos la idea de castigo, que también está implicada, pero definitivamente es una disciplina constructiva. Dios igual corrige para que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Hablamos aquí de la primera disciplina, que es juicio. Juicio para Israel. Versículos 1 al 3.
Dice el versículo 1, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Entonces, este ay habla de lamento o temor por algo grave que va a suceder. ¿Sabe que apartarse de Dios es grave? O sea, no es cualquier cosa creer en Dios y luego apartarse. Hay muchísima gente que se le hace muy fácil apartarse, pero el apartarse de Dios es lo último que deberíamos de hacer. Si estamos delante del Señor, situaciones difíciles, cuestiones que a veces no podemos manejar, pero no nos apartamos. Tenemos que seguir firmes en las cosas de Dios, ¿no? Porque si nos apartamos, ay de ti. Es esa frase que indica lamento, ¿no? Y otra vez esa palabra Ariel, mi león o león de Dios, que no eran lo que debían ser. Es importante que dice ciudad donde habitó David. O sea, ¿dónde habitó David? Bueno, pues en Jerusalén. Aunque él nació en Belén, la capital se hizo en el tiempo de David, Jerusalén, que hasta el día de hoy sigue siendo pues una parte importante. Ya no es capital, hoy es Tel Aviv, allá en Israel, pero Jerusalén sigue estando muy cerca. Para turismo o cosas a las que a la gente le interesan, sigue estando allí. Pero en ese momento dice Dios, ay de ti, porque en ti habitó David. Y recordemos que aunque David tuvo errores y aciertos, lo importante es que se arrepentía delante de Dios. Se apartaba del pecado y sí admitía la corrección que debía de haber. Luego dice, añadan un año a otro y las fiestas sigan su curso. O sea, quiere decir que la gente seguía como de fiesta. Venía el juicio de Dios y ellos seguían como de fiesta. No estaban conscientes, estaban celebrando, estaban en otra cosa, ¿no? Y dice por eso que se añada a un año a otro. Es importantísimo el tiempo, hermanos, porque Dios nos da el tiempo para arrepentirnos. Recordamos todo el ministerio de Isaías de muchísimos años, más de 50 años como profeta y otros hombres de Dios desde Moisés les hablaban a Israel e Israel no quería escuchar. Seguía en su festividad, seguía lejos de las cosas de Dios. Y luego vienen las aflicciones como consecuencia del pecado. El pecado siempre va a tener consecuencias. No hay manera de que el pecado no tenga consecuencias, ¿no? Y dice aquí que vienen aflicciones para Israel. Dice, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Entonces, dice, yo pondré. El juicio para Israel viene de Dios. Dios dice, yo voy a ponerlos en apretura. Apretura es como presionar. No están ya relajados, no están descansando. Hay una apretura o una presión puesta por Dios para que se corrijan. Esta disciplina, dice Dios, les voy a poner en apretura y será desconsolada y triste. Entonces habla de una fuerte aflicción que causa llanto, que causa mucha reacción de pues estar mal delante del Señor. El desconsuelo viene como que nadie lo puede consolar, eso quiere decir. Entonces, hermano, el desconsuelo viene porque no hacemos caso a lo que Dios quiere corregir. Cuando Dios nos habla, nos dice, nos advierte, entonces es importante seguirle. No, veremos ahorita cómo se aplica a nosotros como cristianos, ¿no? Que cuando Dios decreta algo, tenemos que seguirlo. Dice, y será a mí como Ariel. O sea, ya Israel había sido disciplinado. Desde que estaban en Egipto, cuando Dios les sacó con Moisés, fundados como una nación bendecida, se apartaban muchos de las cosas de Dios. Y dice, bueno, ya se apartaron en otro tiempo, pero de todos modos el juicio sigue vigente. Cada generación tiene que responder delante de Dios. Vienen dificultades y aflicción. Recordemos, si nos apartamos de Dios, siempre habrá dificultades y aflicción. Dios tiene un juicio perfecto. No está pues como distraído o cansado. Dios tiene un juicio perfecto. Luego viene la 29:3, la guerra. Viene una guerra contra Israel. Dice, porque yo acamparé contra ti alrededor y te citaré con campamentos, levantaré contra ti baluartes. Dios no nada más hará de un juicio, sino que lo describe. Dice, te voy a juzgar porque no te quisiste arrepentir. Te quise llamar para que te arrepintieras y no quisiste. Entonces, como no te arrepentiste, te tengo que castigar. Acamparé contra ti es una metáfora, no es un campamento. Pero imagínense cuando había las guerras, que había campamentos, llegaba un gran ejército, ¿no? Pues estaban alrededor de la ciudad principal. Y ese campamento era enemistad y era entonces una guerra que no se podía evitar ya. Cuando Dios nos advierte, siempre es importante que a tiempo nos arrepintamos, que a tiempo estemos en las cosas de Dios, porque
viene ese campamento como de guerra, ¿no? Dice, acamparé contra ti y pondré contra ti baluartes. ¿Qué son baluartes? Baluartes son construcciones en los muros de las ciudades. Cuando querían invadir a una ciudad, pues los que defendían la ciudad como podían, ¿no? El tipo de armamentos que tuvieran se defendían. Pero cuando ya no se podían defender, los enemigos ponían construcciones arriba, junto a los muros para poder meterse a la ciudad o incluso para debilitar los muros. Este es un baluarte. Entonces Dios usa dos metáforas. Pongo contra ti campamentos y pongo contra ti baluartes. O sea, sí vienen consecuencias siempre que no estamos arrepintiéndonos. Dios con su juicio nos advierte del conflicto. De veras viene un fuerte conflicto. De veras viene pues las consecuencias de nuestro descuido y de las cosas que Dios quiere hacer. Aplicado a nosotros, hermanos, ¿qué tal cuando tenemos un nombre que no cubrimos? No cubrimos lo que debía ser nuestro nombre. Porque ya no somos Israel ni Ariel, pero la iglesia de Cristo, imagínense nada más, ¿no? El estar en Cristo, el estar en las cosas de Dios, Dios nos llama hijos, nos llama salvos, santos, nos llama para que vengamos y tengamos comunión con Él y estemos firmes en esto. Pero hay muchas personas que no están en las cosas de Dios de verdad. Es importante que seamos genuinos, que no seamos de apariencia, porque igual muchas personas pueden aparentar y se ve que parece que están en Cristo, ¿no? Por eso decimos, bueno, no sabemos si todos los que están en un templo son evangélicos o cristianos o están en las cosas de Dios. Esperaríamos que sí, desearíamos que sí, pero no estamos seguros. ¿Cuántas personas no son lo que debían de ser? Hace muchísimos años hay un compositor mexicano, músico, Miguel Casina. No sé, todavía hay algunas producciones de él por allí. Y él hizo una composición que se llama Los Soldados de Dios. ¿Usted se imagina los soldados de Dios? O sea, si Dios es perfecto y santo y poderoso, ¿cómo deberían ser sus soldados? Pero resulta que no son lo que debían ser. Y cuando habla de los apóstoles, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan y los demás que estaban discutiendo quién sería el mayor. Cuando Jesús les dijo, voy a morir por ustedes, voy a dar mi vida, y estaban discutiendo, ¿y quién se quedará en su lugar? Imagínense nada más qué falta de amor, qué falta de sensibilidad, o sea, qué falta de todo. Por eso dice aquí, eran confundidos, este compositor, ¿no? Miguel Casina, en vez de estar enfocados, buscando las cosas de Dios, bendecidos y fortalecidos, estaban en todo lo opuesto. Y posiblemente, hermanos, lamentablemente, algunos de nosotros no estamos donde deberíamos estar. Para que la gloria de Dios se vea, hay que estar con, pues, verdad. Tenemos que dejar que la palabra nos cambie. Tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos, aunque no parezca popular, aunque no parezca fácil, tenemos que estar siempre en las cosas de Dios. Y recordar que siempre el pecado va a traer consecuencias. Se ve muy agradable, parece muy bonito, pero hay consecuencias con el pecado. Entonces siempre tenemos que estar nosotros batallando con esto. Vendrán conflictos si no nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos, Dios evita esos conflictos y nos quiere bendecir y nos quiere dar la gracia para que sigamos en las cosas de Dios. Aquí hay una frase, ¿qué tal tener a Dios como enemigo? Porque aquí dice, ¿no? Te voy a poner baluartes y campamentos porque no quisiste arrepentirte. Aplicado a nosotros, hemos escuchado el Evangelio, nos han predicado, enseñado, hemos recibido palabra de doctrina y a veces no estamos donde deberíamos estar. Entonces dice aquí, por eso eres como mi enemigo. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros revisemos nuestra vida si estamos siendo como amigos de Dios, porque el enemigo de Dios es el inconverso. El enemigo de Dios es el que no entiende, el que se opone a las cosas de Dios. Pero un creyente debe entender que aunque hay dificultades y cuestiones muy difíciles de manejar, con Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que estar con Dios. Cuando no estamos con Dios como deberíamos, entonces vienen muchas situaciones muy difíciles de manejar. Por eso siempre decimos, hermano, ¿cómo está su vida delante de Dios? Esperaríamos todos que estemos bien, que batallemos, que nos consagremos, que estemos en las cosas de Dios, que podamos estar donde Dios quiere. Pero es una decisión personal. Nadie puede decidir por nosotros. Es decisión personal. Una cuestión muy importante también aquí es que hay una segunda disciplina. Otra vez, ¿no? Esta tensión en que Dios pone a Israel, y es que viene guerra.
dice allí viene guerra. 29 del 4 al 8 de Isaías. Dice el versículo 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu hora será saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. O sea, vas a estar totalmente humillada. Cuando Israel estaba en el tiempo de Isaías, parecía que no iba a suceder. Eran fuertes, estaban vigorosos, muy en la idolatría, apartados de Dios, pero le dice Dios, vas a ser humillada. Recuerda también eso, el apartarnos de Dios siempre trae humillación. Porque, hermano, ahí es como perder lo que nos da pues alegría, o alguna gente que se siente orgullosa de algo, dice, vas a ser humillada. Si tú no te arrepientes, vas a ser humillada y hablarás desde la tierra. Habla aquí como una metáfora, ¿no? De vencer a un enemigo y que está en el suelo. Un enemigo en el suelo está derrotado. Entonces Dios le dice a Israel, vas a estar totalmente derrotado. Vas a estar en el suelo, como hablando desde el suelo, ¿no? Dice, tu voz saldrá como desde el polvo y será como de un fantasma. Otras dos metáforas, ¿no? Imagínense hablar desde el polvo, o sea, es en lo más bajo en lo que se puede caer. Y recordemos, si nosotros nos apartamos de Dios, podemos caer en ser lo más bajo. Por eso es muy importante siempre estarnos arrepintiendo, buscando en la batalla espiritual, en las cosas de Dios, ¿no? Para que estemos corregidos, para que seamos corregibles, ¿no? Porque hay gente que no se deja corregir. Entonces dice aquí claramente esta profecía, tú hablas al lado del polvo, estarás como en el suelo y vas a hablar como susurrando. O sea, vas a ser una voz débil. Tu voz ya no va a ser fuerte, sino ahora tienes una voz muy débil. Hay consecuencias y se llaman humillación. Ellos pensaban que con sus ídolos, que con sus alianzas estaban bien. Recuerde que las alianzas con la gente que no se debe siempre trae consecuencias. Decíamos la semana pasada, ¿no? Cuando Ezequías le presumió a los babilonios todo el oro que tenía, despertó su codicia. Porque 100 años después vino Nabucodonosor. Entonces, hermano, hay gente a la que le encanta andar luciendo sus riquezas, sus cosas que viajan, que tienen cosas muy caras. Bueno, no está correcto. Estamos despertando, incluso ahora que está todo delincuente, no se puede. Pero en ese momento dice, vas a ser humillada. Y hay algunos reyes también que hicieron alianzas. Algunos reyes confiaron en la Siria. ¿Sabe que hubo los del norte? Se confiaron en Siria y en la Siria para pelear contra los del sur. Cuando se habían peleado ya las 10 tribus al norte y 2 al sur, entonces dice ahí que buscaron a Siria. Y años después a Siria los invadió. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No quiere decir que no haya gente confiable o que no confiemos en personas a las que amamos, eso es muy aparte. Pero aquí se refiere a la salvación. Si yo no puedo confiar en los recursos o en los medios que creo, porque pueden fallarme. De hecho, incluso la gente en la que confío a veces me ha hecho daño. Por eso dice aquí, tienes que confiar solamente en Dios. En vez de arrepentirse y buscar a Dios, estaban haciendo alianzas. Y pasó en el norte y pasó en el sur también, en los dos reinos de cuando murió David y Salomón. Vienen muchos ejércitos, 29:5, y en la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y como multitud de los fuertes el tamo que pasa, será repentinamente en un momento. Entonces Israel iba a ser invadida por ejércitos muy numerosos. Dios los salvó de Asiria. Asiria en una noche murieron 180,000 soldados. Y ahí está la historia de la Biblia, ¿no? Sí sucedió. Sennacherib amenazó a Ezequías y dijo, tu Dios no va a defenderte. Dios lo defendió. Y en una noche murieron por un virus tantísimos soldados, ¿no? En esa ocasión, Ezequías se arrepintió. Pero en esta ocasión en que habla Ezequías, ya no se están arrepintiendo. Dice, por eso viene un ejército muy numeroso. ¿Cuántos miles? Una cantidad enorme. Babilonia invadía hacia sus enemigos, ¿no? De hecho, es la dinámica de los imperios. Siempre llegan con muchos soldados. Aunque hoy la guerra ha cambiado, ¿no? Las estrategias y las cuestiones que hay. Pero bueno, siempre hay un abuso en contra de otro más débil. Entonces dice ahí, vas a ser humillada. Tú que te sientes fuerte, vas a ser débil. Tú que te sientes pues como intocable, vas a ser tocado. Tú que te sientes perfecto, eres imperfecto. Dice, y una cosa, los fuertes van a ser como el tamo. Recuerda que el tamo es el residuo cuando se está manejando el trigo. Cuando se está golpeando, se acaba para quitarle lo que es comestible y lo que no. Ese tamo es lo que está ahí sobrando. Como basuritas, ¿no? Que no tienen peso, incluso el viento se lo lleva. Por eso dice, los fuertes que tú tienes, Israel,
van a ser como el tamo que pasa, van a estar quitados. Y el juicio viene de inmediato, porque las personas a veces no queremos escuchar el juicio de Dios, como que pensamos que va a tardar. Y dice aquí, este juicio viene en cualquier momento. Si no te arrepientes, va a venir este juicio. Y luego habla de motivos de temor. Otra vez, el no arrepentirnos nos genera muchos miedos. Dice 29:6, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aquel entonces de elementos que no podemos manejar. Que hasta el día de hoy, pues causan muchos caos y causan muchas tragedias, ¿no? Dice, vas a ser visitada con truenos. A veces la palabra de Dios dice que Dios tiene una voz como de trueno, ¿se acuerda? ¿Y qué tal cuando los truenos son fuertes? Ahora que nos ha llovido y que hasta nos granizó, ¿no? ¿Le granizó a usted? Luego lo platicamos. Terrible, ¿no? Cuando llega una lluvia inesperada, hay miedo, hay mucha inseguridad, hay muchas consecuencias. Y de hecho, pues hasta un rayo que nos pueda caer, ¿no? Hay hasta peligro de muerte. Entonces es importante que pensemos, el juicio de Dios es temible. Dios no juega cuando dice, si no te arrepientes, viene castigo sobre ti. Necesitas estar arrepentido delante del Señor. Vas a ser visitada con truenos y con terremotos. ¿Qué tal los sismos, no? Aquí que estamos en esta zona tan sísmica, ¿cuántos problemas nos ha causado? Bueno, además de los truenos, vienen terremotos. De hecho, dice Apocalipsis, ¿no? Que habrá un terremoto muy fuerte en Jerusalén. Cuando acaba la batalla del Armagedón y el anticristo está ahí invadiendo, y vendrá un gran terremoto. Entonces, los terremotos siempre causan miedo y mucho daño. Imagínense los que tenemos ya algunas décadas, pues recordamos, ¿no? Cuánta gente murió, cuánta gente fue dañada. Bueno, es temible un terremoto, no nada más el trueno, como decíamos, ¿no? La lluvia, el ruido o un accidente que nos pueda quemar, los terremotos también y un gran ruido. ¿A cuántos les encanta el ruido? Hay algunos que ya se quedan sordos, ¿no? Llevan el sonido en su coche, hermano, a un volumen como para toda la cuadra, ¿no? O una cosa así. Además de que están sordos, ¿para qué lo requiere tan alto? No miden los volúmenes. Entonces dice aquí, vas a ser visitada con ruido. El ruido también provoca miedo, generalmente, ¿no? Un ruido que ya conocemos de algo que es amenazante, o el ruido en sí de la guerra, habla mucho del ruido ahí. Este ruido va a estar aquí también contigo y te va a generar miedo. Torbellino, hablamos ahí ya pues de huracanes. En las zonas donde los huracanes son devastadores, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Como por un poquito de aire caliente, de aire frío, se hace un torbellino que no se puede manejar y que tienen tantísimas consecuencias, ¿no? Va a haber un torbellino en ti y no nada más esto, tempestad, truenos, terremotos, ruido, torbellino y tempestad. 5 metáforas del juicio de Dios. Serás visitada, o sea, es inevitable. La palabra visitar no es como de una visita social, o sea, es que va a venir este juicio que no esperas y viene de parte de Dios. Dice, una visión que causa miedo, versículo 7, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los ponen en apretura. Aquí hay un cambio. Ya no es Israel, ahora son sus enemigos. ¿Sabe que Dios tiene una perfección histórica? Si Dios en su momento advirtió a Israel y les dijo, van a ser invadidos y devastados, van a ser llevados cautivos, les van a matar a sus reyes, van a matar a sus hijos, se los van a llevar y se los llevaron. Tanto Nabucodonosor con su guerra que hizo y luego los medopersas y Grecia también, hubo muchas devastaciones contra Israel. Dios advirtió de esto, pero dice claramente ahí, son cosas que están como parte del juicio de Dios. Dice, verán los ejércitos como una visión nocturna. Es como una pesadilla, ¿no? No sé cuántos una pesadilla nos altera y soñamos algo así que nos da mucho miedo. Dice, bueno, así va a ser, pero no para Israel, sino para sus enemigos. Entonces decimos, la perfección histórica de Dios es que corrigió a Israel, pero también advierte a los enemigos que abusaron contra ellos. ¿Sabe que estos enemigos siempre fueron formidables? Cuando llevó Nabucodonosor era tan fuerte su ejército, la riqueza, los famosos jardines colgantes, ¿no? De Babilonia, era una ciudad impresionante y devastó y mató y violentó, hizo mucha violencia. Los medopersas no fueron tan en contra de Israel, porque dice que fue un nieto de Nabucodonosor
ebrio, totalmente ajeno a las cosas, y le habían advertido, vienen a matarnos muchos enemigos, y él seguía en su borrachera. Ahí dice, ¿no? Lo registra Daniel, y estaba tan ebrio que llegaron y lo mataron a él. No hubo una guerra en sí, sino que mataron a este que era el rey. Por eso siempre decimos, cuidado con los vicios, hermano. Cuidado con aquello que no está bien delante de Dios, porque va a tener muchas consecuencias. Alejandro Magno tuvo una cuestión mucho más interesante. Sabemos que tenía ejércitos muy pequeños que se movían con mucha rapidez. Y cuando él llegó a Jerusalén, le pidieron ayuda. Otra vez, una ayuda que se convirtió en problema. No pida ayudas a la gente que ni conoce de Dios, que ni sabe las cosas de Dios. Porque ahí estaban los macabeos. Hubo un Judas Macabeo, ¿se acuerdan? Esto está en las Biblias católico-romanas. Ahí vienen los libros apócrifos, los libros que no están inspirados. Pero es histórico, es histórico. Y estos macabeos, que se llaman así por el sobrenombre que tenían, defendían a Israel. Los defendían de estar pues, en las cosas invadidos por los griegos y estar en las cosas muy mundanas. Pero cuando llegó Alejandro Magno, los macabeos estaban abusando. Ya había pasado mucho tiempo, demandaban mucho dinero, mucha riqueza, o sea, es un gobierno que se corrompió. Esto ya no está en el libro de Macabeos. Véalo en la historia 1, de quien usted quiera, no se acuerda quiénes eran los maestros de historia. Me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? Pero no les voy a decir, ya no existen esos maestros, pero bueno, sucedió que llegó Alejandro Magno ahí a Jerusalén y le dijeron, si tú peleas contra los macabeos, te vamos a servir. ¿Qué crees que pasó? Peleó con los macabeos, los derribó y no le sirvieron a Alejandro. Pero después de este servicio, Alejandro también hizo mucho daño en Israel, porque los hizo muy mundanos. ¿Se acuerda cuando estaban los antíocos y los seleucos? Historia. También los antíocos y seleucos eran en Siria y los ptolomeos estaban en Egipto. Entonces estaban peleando contra Israel mucho. O sea que esa ayuda que pidieron se generó en problema. No sé cuántos hemos pedido ayudas que nos causan más problemas, ¿verdad? Más vale no pedir ayudas de quien no sabe o no tiene el poder o no está bien, porque en ese momento fue muy histórico, ¿no? Por eso dice, habrá muchos enemigos que pelean contra Ariel y la pondrán en la apretura. La certeza del juicio. El juicio viene. Muchas etnias, dice ahí la palabra etnias, traducción en griego quiere decir grupos culturales. Vienen muchos enemigos contra Israel. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios. Si los judíos no se apartaran de Dios, hubieran estado bendecidos. El plan original de Dios, ¿no? Pero ellos estaban apartándose de las cosas. Luego viene una falta de realización. Sueños sin fruto. 29:8. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así se hará la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Por eso decimos que es una corrección histórica. Ya no es contra Israel, es contra sus enemigos. ¿Cuál fue el problema? El abuso. Porque Nabucodonosor llegó y sitió, pero no nada más sitió, sino que superabusó, supervejó, asesinó muchísima gente, igual los de otros imperios. O sea, el hombre nunca es generoso. Por eso siempre decimos, mejor quiero caer en manos de Dios y no en manos de hombres, como dijo David una vez, ¿no? Porque Dios es santo y perfecto, pero los hombres no. Por eso tengan cuidado con esa gente en la que se confía, porque los judíos confiaban en que iba a haber esa ayuda y nunca sucedió. Nadie los invadieron y los despedazaron, ¿no? Y dice aquí, entonces los enemigos de Israel van a ser como gente que no tiene realización. No sé cuántos sueñan que comen y no comen. ¿Le ha pasado, hermano? Por lo menos no engorda, ¿eh? Eso está bien. Bueno, pero, oye, soñé que comí, pero no comí. Sigo con el hambre, ¿no? La anemia, lo que sea, entonces tengo que comer lo correcto. O igual, sueñas que bebes, pero no bebes y te despiertas con que tienes sed. Entonces, los enemigos de Israel también son castigados por Dios. No nada más Israel, sus enemigos. Dice aquí, los que pelean con Israel van a estar así como sin saciedad, porque robaron muchísimo oro y plata y piedras y lo que hayan robado y no quedaron con ninguna riqueza después, porque son cosas temporales. Recordamos siempre, lo temporal es para de momento disfrutarlo, cuando Dios lo da, ¿no? Pero cuando no viene, tenemos ni que estar anhelando ni metiéndonos en problemas. Dios sabe cuándo da, sobre todo a sus hijos, ¿no? Cuándo nos da lo que necesitamos. Entonces es muy importante esa
pues noción de que los enemigos de Israel iban a estar insatisfechos. Y sucedió. Cuando Nabucodonosor era así soñador, se volvió bestia, ¿se acuerda? Como una bestia estuvo Nabucodonosor. O sea que esa grandeza y riqueza le duró poco. De hecho, cuando su nieto, 30 años después, lo conquistan, o sea, fue un imperio que duró muy poquito. Entonces, tanta riqueza y tanta fama, ¿para qué? ¿Para 30 años? Alcohol y vicios y derrota, no es posible estar con los imperios lejos de Dios. Todos los imperios son iguales. Y el abuso y los vicios y una serie de cuestiones que no deberían suceder, pero el hombre sin Dios no puede entender esas cosas. Por eso dice que ustedes van a estar como gente que no tiene saciedad y van a ser débiles también. Uno tras otro fueron cayendo. Ya decíamos de lo histórico, ¿no? Pues Siria, Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que es la historia bíblica. De ahí para acá exactamente pasa lo mismo. Los grandes imperios, muchos incluso enemigos de Israel, van a ser también menoscabados. Se atreverán a pelear contra Israel antes del milenio en Armagedón y después del milenio en Gog y Magog. Y en estas dos batallas son derrotados porque están oponiéndose a las cosas de Dios. Y aquí viene una cosa importante, hermano. Israel, aún siendo infiel, Dios le bendice y le protege. Dios es tan perfecto y tan bueno, ¿no? Y aprendemos esto nosotros. El juicio es inevitable. Por eso evitemos la vergüenza, la muerte y la debilidad. De momento el pecado siempre parece muy lindo. Desde Adán y Eva, ¿se acuerdan? Con que Dios os ha dicho, el diablo como que desacredita a Dios. Ponen a Eva a dialogar con el diablo y se pone, pues sí, es bueno. Es un árbol bueno para comer. Hay toda la dinámica de la tentación, ¿no? No caigamos en diálogos con esas cosas. Está en oferta, es mudarlo, es popular, pero no viene de Dios. Entonces yo no puedo vivir esas cosas. Tengo que vivir como Dios quiere que viva. Y una cosa importante también, esa muerte que siempre viene, ¿no? Porque le dijo Satanás a Eva, serás como Dios. ¿Cierto? Falso. Nada más entendemos el bien y el mal, pero cuánta muerte. La muerte de Caín, pues asesinando a su hermano Abel, y todos los asesinatos y las cosas terribles que hacemos los hombres sin Dios son consecuencias hasta la muerte eterna. Entonces, el pecado siempre va a tener consecuencias muy grandes. Los adversarios van a ser muchos. Claro, aquí hay un equilibrio con usted. No sé si alguien es como su enemigo. Yo espero que sea por cosas menores, hermano. Nada más le cae a usted mal. Le cae a usted bien gordo a alguien, ¿verdad? Entonces, por lo que sea, más de allá, ya debe que revisar si usted no debe ser un buen vecino o una buena persona como debía ser. Pero dice ahí, tus enemigos van a ser puestos a prueba. ¿Cuánta gente le atacó? ¿Cuánta gente se puso contra usted? Le tuvo mala voluntad, hizo lo que pudo para afectarle. Bueno, esas personas que le afectaban a usted están bajo el juicio de Dios. ¿Usted se puede defender? Sí, en lo legal. Nunca mentiras en un juicio. Me puedo defender legalmente en lo que sea, pero no mentir y no hacer cosas que no deben de hacerse. Sin embargo, si alguien le hizo daño, pónganlo en el juicio de Dios, porque Dios es un juez perfecto. Por eso dice Romanos, ¿no? Pones como ascuas de fuego, que recuerdan que era una especie como de juicio de los romanos, que ponían fuego en la persona, arriba de la persona. Era una forma de condena. Entonces ese fuego no ayuda en nada, pero dice ahí claramente, entonces es como un fuego el juicio de Dios. Ponga en manos de Dios a las personas que son sus enemigos. Ya no estemos odiando. ¿Cuántas personas están enfocadas en odiar? Es que me hiciste, me dijiste, me maldijiste. Ay, pues ya, hombre, a todos nos pasa. Madurez, amor, ¿qué tal, no? Porque seguimos fallando, pero entonces en vez de estar acumulando resentimientos, bendigamos a la gente, arreglemos el conflicto, ¿no? Platicando con inteligencia, con verdad, en privado. Recuerde, no platique con otros, es en privado siempre, cualquier conflicto, pero si se arregla el conflicto, qué bueno. Platicamos, oramos, o vemos que hay que cambiar. Cuando no se arregla, entonces sí tiene que venir otro tipo de niveles, dice ahí, ¿no? Con los ancianos de la iglesia, si alguien es inconverso, no quiere buscar las cosas de Dios, lo dejamos en las manos de Dios. No sé a cuántos nos defraudaron, a cuántos nos afectaron en algo, y sin embargo los pusimos en las manos de Dios, pero nosotros ya no tenemos odio contra ellos. No quiere decir que restauremos la relación, porque a veces ya no la podemos restaurar, pero sí oramos a Dios por esas personas, que Dios les bendiga, ¿no?
para que no estemos nosotros con esa enemistad. Porque hay muchas personas que están acumulando odio y odio y odio y no aprenden el amor y el perdón y la aceptación, que son importantes. Evitemos vivir con temor y con juicios si cambiamos las conductas. No sé qué le da miedo a usted, porque ahora los psiquiatras dicen que hay cientos de fobias, ¿no? En mis tiempos nada más era fobia a ser pobre, pero no sé cuántas fobias hay, ¿no? Pero hasta las inventan, ¿no? Entonces, ay, ok, lo que a usted le cause miedo, pónganlo en las manos de Dios. El psiquiatra dirá muchas raíces y razones de esos miedos, pero en las manos de Dios, hermano, nuestros temores están, pues, al menos bajo la tutela de un Dios todopoderoso. Las cosas que yo temo, que no me gustaría que pasen, las pongo en manos de Dios, porque todos llegamos a tener temores, ¿no? Y a veces esos temores, hermanos, pues nos están limitando o nos están dañando mucho. Otra cosa importante, los miedos no siempre tienen razón, muchas veces son exagerados, ¿no? Entonces digo, ¿qué tengo miedo? Hasta que el doctor me confirme el diagnóstico. Antes de que confirme, no estoy desmejorado. Estoy buscando diagnósticos, atender lo médico, ¿no? O económico, familiar o lo que sea. Pero ya que estamos tratando las cosas, llegamos a un acuerdo. De hecho, yo creo que es muy importante esto, el valor del acuerdo. Hay por ahí algunas, en la palabra de Dios, el acuerdo. Ponte de acuerdo con tu enemigo antes de llevar tu ofrenda a Dios. En el matrimonio, no, pónganse de acuerdo, porque están de acuerdo que están en desacuerdo. Entonces, hermano, pues sí, necesitamos ponernos de acuerdo. Es muy importante ponernos de acuerdo. Pero entonces, en ese acuerdo ya hay un cambio. Tengo que ver qué cosas no estoy haciendo bien, porque hay que se creen perfectos, ¿no? Ya estoy perfecto así como soy. Pues sí, perfecto, soberbio, ¿no? Algo así, pero no, yo tengo que cambiar. No estoy haciendo bien las cosas. Si falló, pido perdón. Si bien falló, lo perdono. Eso es lo bíblico, es lo cristiano. Entonces tengamos cuidado para que no vengan los enemigos, porque hay ocasiones en que el problema se lleva a otro nivel. Por eso usted nunca responda físicamente o con groserías o ofendiendo, porque hay gente que luego se pone muy encendida, ¿no? Tranquilo, necesitamos manejar las cosas según la ofensa. Si me están ofendiendo poco o mucho, lo que sea, puedo defenderme. No quiero decir que me deje ofender, pero sí que pongo un límite hasta donde debe de ser. Posiblemente nada más pedir respeto o pedir que ya no se siga adelante o cambiar. Alguna cosa que yo hice que no estaba bien hecha, la tengo que cambiar. Y otra cosa muy importante, la falta de realización es para los enemigos de Israel. Si usted está en Cristo y está en las cosas de Dios, los sueños que tiene se pueden cumplir. Porque hablan mucho de los sueños, ¿no? Muchas personas hasta dicen que Dios sueña. Se equivocan, Dios no sueña, jamás sueña. Ni duerme, ¿cómo va a soñar? Entonces, pero los sueños de Dios, ay, carismáticos, ¿no? Ay, hay cada cosa. No sueña, pero tiene decretos, pero tiene disposiciones, pero tiene planes, pero tiene bendiciones. Y cuando nosotros vemos las bendiciones de Dios para ver qué hacemos, aprendemos a depender de Dios. Decimos, yo tenía una intención, pero Dios me permitió, es que bueno, cuando no me permita, Dios sabe por qué. Y sin embargo ya no estoy ni resentido, ni le reclamo a Dios, ni estoy dejando a la iglesia por cualquier cosa. Necesito estar en las cosas de Dios. Las creencias son parte de las consecuencias de ser enemigos de las cosas de Dios. Así que a veces vienen esas situaciones muy difíciles, pero con la ayuda de Dios se puede pues salvar cualquier situación difícil. Dios es nuestro ayudador siempre. Nada más que nosotros tenemos que estar en sus cosas. 2 disciplinas, juicio y guerra. Isaías 29, del 1 al 8. Oramos al Señor. Así sentados, hermano, así sentados. Vamos a orar, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este texto de Isaías 29. Ariel y sus enemigos. Qué bueno sería que por tu gracia maravillosa, Señor, esa palabra se aplicara a nuestras vidas. Que tú permitas que, aunque tengamos limitaciones al exponer, todos los que oímos tengamos la bendición de seguir discerniendo, de seguir escudriñando tu palabra, de buscar a cada día, Señor, para ver un mensaje conforme a nuestra necesidad. Y que hoy aprendamos de esto, Señor, que aún Israel no se dejó corregir porque no quiso. Pero hubo profetas, hubo bendiciones, hubo gracias, Señor. Y en nuestro caso como iglesia también, tú has señalado el pecado. Ha habido gente que nos habla de esto, Señor, y queremos pues estar en todas las cosas bendiciéndote. Te rogamos que tu nombre sea bendecido en todas las cosas y que si nos tenemos que arrepentir de algo hoy, lo hagamos delante de ti, Señor. Que no seamos de los que no admiten corrección,
de los que no admiten que se equivocan, de los que no admiten que hay una necesidad. Si tengo que corregir algo, lo debo hacer hoy. Delante de ti, Señor, en esa relación que llaman vertical, ¿qué tengo que corregir delante de ti? Mi comunión, mi entendimiento de tu palabra, lo que he hecho o lo que no he hecho delante de ti, pero también los que me rodean, Señor, yo tengo que aprender a tener esa amistad, para que no sea como enemigos, que en algún momento haya consecuencias para todos nosotros. Y aún en el medio en el que estamos, ponemos en tus manos todas las cosas, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dios le diga, menos gracias por su atención.